Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, vuestro canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar un curry de acelgas con patatas. Es un guiso muy nutritivo, apto para personas veganas y vegetarianas, delicioso, súper calentito, ahora que han venido estos días de un poco de frío. Mirad qué pinta tiene, con ingredientes muy sencillos que espero que os gusten, así que muchas gracias y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, para comenzar vamos a ir viendo los ingredientes. Como siempre los tenéis todos detallados en la descripción del vídeo, con las cantidades exactas y además en varios idiomas. Vamos a utilizar curry, opcionalmente una pastilla de caldo de verduras, pimentón de la vera, picante o dulce, ajo en polvo, pimienta molida, aceite de oliva. Vamos a ponerle también ajos, cebolla, acelgas, que es una verdura de hoja verde muy nutritiva. Vamos a utilizar la hoja de la acelga y además también los troncos de las acelgas. Bueno amigos, para los que me seguís de siempre ya sabéis que los vídeos están todos subtitulados en varios idiomas, así que si queréis pues podéis ponerlo en los ajustes y verlo en el idioma que preferáis. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego con un chorro de aceite de oliva. Y bueno, mirad, aquí os enseño que las acelgas, si no las rompéis, las vais cortando cada troncho, lo vais cortando, podéis dejar la raíz. Esto lo sembráis en la tierra y vuelve otra vez a crecer y a renacer y volvéis a poder coger hojas de acelga pues, de una forma muy sencilla. En el aceite vamos a poner los ajos y las cebollas, que lo vamos a dorar muy bien, lo tenemos todo picadito. Una vez que el ajo y la cebolla comienzan ya a pochar, le vamos a añadir los troncos de las acelgas, que lo tengo ya limpio. Ya he enseñado varios vídeos cómo hacerlo, pero si queréis pues podéis volver atrás a algunos de los vídeos que tengo de acelgas, que en todos los explico pues muy bien. Para cortar aquí un poco pues he querido obviar el proceso. Ahora vamos a añadir una cucharada de sal, una cucharadita más bien pequeña porque luego yo le voy a poner el caldo de verduras, pero si vosotros no queréis ponerle caldo de verduras pues ponéis un poquito más de sal. Vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón de la vera, en este caso pimentón picante, y lo vamos todo ahí a juntar muy bien, a mover para que se vaya integrando todo el sabor. Le vamos a dar ahí unos 4 o 5 minutitos para que la acelga coja ese sabor también a sofrito y no quede como una acelga cocida. Y a continuación vamos a verter agua hasta que cubra todos los tronchos de las acelgas. Como el troncho necesita más cocción, lo que vamos a hacer es cocerlo aproximadamente, una vez que arranque a hervir, aproximadamente 5 minutos con tapadera. Ya le hemos dado ese primer hervor y pasados los 5 minutos vamos a añadir las patatas que tengo cortadas a cuadritos. Son cuadros generosos, no son muy pequeños, para que todo quede en el mismo grado de cocción. A continuación le vamos a añadir una cucharada de curry. Vamos a volver a tapar el guiso y lo vamos a dejar ahí hasta que las patatas estén casi cocinadas. Vamos a dejarlo en el punto en el que la patata le queden aproximadamente unos 4 minutitos o 5 de cocción. Cuando las veamos que están ya tiernas pero aún están un poco enteras, pues en ese punto. Pasado el tiempo y ya cuando las tengo casi cocidas, le voy a añadir las hojas de las acelgas, que como veis ocupan mucho volumen, pero una vez que se van cocinando se reducen bastante. Así que le pongo las hojas de las acelgas, lo vuelvo a tapar, de vez en cuando le voy dando un poquito ahí para que se vaya introduciendo hacia abajo, veis que ya van cogiendo temperatura y van perdiendo volumen. Bueno amigos, pues os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas. Vuestro comentario, que para mí es muy importante, y a los amiguitos de siempre, muchísimas gracias, a los nuevos suscriptores también que se están sumando a este proyecto. Hoy quiero
con esta receta pues apta para personas que son veganas, que son vegetarianas. Una receta pues sin carne, sin pescado, sin huevos, que de vez en cuando y una vez a la semana también viene bien comer algo así, que está calentito para estos días que ahora comienza a hacer también un poco de frío y de lluvia, y una receta pues muy rica y muy nutritiva para todos tipos de personas, tanto para personas mayores como para niños, viene estupendamente. Bueno, pues ya lo he dejado esos 5 minutitos, veis que las hojas de la acelga ya también se han cocido, el caldito ya va cogiendo espesor y ahora vamos a probar por si necesitáramos rectificar de sal o si queréis añadirle un poquito más de curry. En mi caso está perfecto, así que esto ya está listo para servir. Mirad qué pintaza tiene. Vamos a servirlo en un plato. Os dejo con las imágenes para que veáis cómo queda el caldito espesito. Está delicioso. A mi familia le encantó, a todos les gustó mucho. Y bueno, vosotros podéis elegir si ponéis pimentón picante o dulce, dependiendo de vuestro gusto. Como siempre digo, adaptando la receta al gusto de cada uno. Si no queréis ponerle caldo de verdura, pues podéis simplemente obviarlo, le ponéis sal y listo. Mirad qué pintaza tiene. Espero que os guste mucho esta receta. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Que tengáis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!